Muy buenos días a todos. Qué gusto en esta mañana poder saludarnos. Para su servidor siempre es un privilegio, es un honor poder hacerlo. Quiero también que te sientas bienvenido y donde quiera que nos visites, amada región Izcalli, amigos, familia, donde quiera que estén, reciban por favor un caluroso abrazo, agradecidos personalmente por la bendición de amanecer junto a mi amada esposa, a mis hijas, pero sobre todo con el amor y la gracia de Dios que siempre es el que nos provee. Eh, Vamos a hacer una oración. Hoy, como tú ves, hoy 14 de junio tenemos nuestra clase 18 y quisiera que me acompañaras, por favor, a dejar en manos de Dios este servicio. Y donde quiera que estés, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros y poder hacer una oración a nuestro Señor. Vamos a orar, por favor. Padre Santo del cielo, gracias en esta mañana, bendito Padre, bendito Señor. Gracias por la bendición de abrir nuestros ojos y estar junto a nuestros seres queridos o estar junto a ti, Señor. Quiero rogarte para todos aquellos hermanos y hermanas que están solos por cualquier circunstancia, que no lo sientan así, que sientan que tú estás ahí, que nuestro Señor y Salvador Jesús está junto a ellos, que tu Espíritu, Dios, los protege, los cuida, los llena de ti, Señor. Quiero rogarte por nuestra familia, nuestros amigos que hoy nos van a escuchar, que tú permitas que en sus corazones sean receptivos, sean abiertos, encuentren en ti una respuesta. Quiero rogarte por todos mis hermanos que han transmitido, los que estamos transmitiendo, los que van a transmitir un mensaje tuyo, que quitemos de nuestras mentes, Padre, toda idea humana, Señor, y tu palabra sea fielmente expuesta, Papi. Que tu espíritu nos mueva, que traiga gracia, que traiga compasión, que traiga esperanza, pero también que traiga reflexión de este tiempo, Padre. La mayor necesidad del mundo no es esta pandemia, sin duda nos da temor, nos da angustia o simplemente nos advierte de la fragilidad humana, pero la mayor necesidad de este mundo es, Dios, que te conozcan, que hay una vida después de ti, que si un día vamos a rendirte cuentas, Padre, te rindamos cuentas en paz, Papi. Por favor, yo te ruego por los corazones de mis hermanas y mis hermanos, donde quiera que están, por esta amada región Izcalli, que traigas paz, que traigas esperanza, que traigas sosiego, que traigas gozo, Padre, porque eres tú, Señor, y que este que te habla, Padre, solo sea un instrumento de barro frágil, inútil, pero que puede ser útil, porque tú, Padre, lo permites, Señor. Gracias, te oramos todo, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, pues hoy vamos a comenzar el capítulo 7 de Romanos y como veíamos la semana pasada, en los primeros 14 versículos del capítulo 6 de Romanos nos hablan de la liberación del pecado, una vez que hemos comprendido nuestra condición de los capítulos 1 al 5, y los versículos 15 al 23 de Romanos 6 nos muestran también la liberación para un servicio cada vez más de corazón, por obediencia, por gozo y no por ley, para poder entregar nuestra obediencia y nuestro corazón a Dios. Fíjate, hoy yo quiero darte una pequeña introducción. Jonathan Edwards fue un pastor que nació en 1703 y murió en 1758. Este hombre estaba en una ocasión teniendo un tiempo de oración con puros hombres, más o menos un aproximado de 800 hombres, cuando de pronto le llegó una nota de una mujer, haciendo en ese entonces no había WhatsApp, no había redes sociales, y le llega una nota de una mujer diciéndole una petición de oración. Entonces Jonathan Edwards lo leyó en silencio y cuando lo leyó, pues él pensó, voy a tener que leerlo delante de todos para no hacer sentir mal a quizá el esposo de esta mujer está aquí y que no se sienta mal. De forma sencilla lo que la nota pedía a esta mujer es
A mi esposo se ha vuelto orgulloso. Ya no expresa su afecto. Su trato es difícil conmigo. Entonces leyó esta nota Jonathan y pensando en no ofender lo hizo de forma voluntaria y él pidió entre los 800 hombres, una vez que escucharon el mensaje, que de aquel hombre que se tratara levantara su mano para poder orar por él. Pero lo sorpresivo de esta petición es que no solo fue una sola persona, sino fueron más de 300 hombres que levantaron su mano, como yo podría levantarlo hoy. Y quizá algunos de los esposos que nos escuchan, tal vez nos hemos vuelto orgullosos, poco expresivos en el afecto y difícil en el trato con nuestras esposas. ¿Sabes? Nuestro llamado como cristianos no debe ser a casarnos con Dios, con nuestro nuevo esposo, que es lo que vamos a ver hoy, la analogía del cristianismo con el matrimonio, para sentirnos bien, para sentirnos alegres un domingo. Eso no es el objetivo del llamado de Dios, sino a reconstruir nuestras vidas, entrar a fondo al corazón de cada uno de nuestra vida. Y sabes, entonces nosotros debemos estar conscientes de que hay una sociedad que necesita un mensaje de vida, un mensaje de transformación. Y Pablo, consciente de que ya ha hablado de la liberación del pecado, servir a Cristo, ahora nos va a hablar en el capítulo 7, versículos del 1 al 6 de Romanos, de la siguiente manera. Y vamos a leer entonces. Y dice, espero que donde quiera que estés, tengas tu Biblia tradicional, tu Biblia electrónica, y podamos entonces seguir. Yo voy a hablar y leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así, hermanos, les hablo como quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo y solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Sabes? Pablo entonces toma ahora la analogía del matrimonio. Y esto nos hace entender, para quienes tenemos la bendición de estar casados, que es una maravillosa reunión, es una maravillosa unión, es una maravillosa forma de un regalo que Dios nos da a alguien cercano a nosotros, pero también se puede convertir en una carga muy pesada si nosotros no nos apegamos al plan divino de Dios. Y yo quiero, por favor, que podamos reflexionar en esto. La ley dice la Biblia que tiene jurisdicción mientras el esposo vive o la esposa vive. Tú y yo, si hemos visto a un muerto, aunque lo lleves a pagar una condena, aunque le exijas pagar una multa, le exijas pagar una deuda, ya no tiene capacidad de responder. Un muerto jamás va a ser llevado a juicio. Y eso es lo que está diciendo.
Y pensemos en eso. ¿Por qué? Porque la ley es ese hombre que tenemos nosotros que morir. Dice, de nosotros tenemos una ley natural. Tú piensa, cada hombre, cada mujer, aún tu amigo, tu familia, que no eres un cristiano, tienes dentro de ti una conciencia que te está diciendo, ¿esto es correcto o esto es incorrecto? ¿Esto está bien o esto está mal? Dios nos sacó de fábrica con un chip, con una vocecita que nos habla de lo bueno y de lo malo. Esa voz natural. Y entonces Pablo asume que tantos creyentes como no creyentes conocemos la ley natural del matrimonio, que es para toda la vida. Pero mira, los judíos, ¿qué pensaban los judíos del matrimonio de la época de Pablo? Y por eso él tenía que aclarar esta parte. Un rabino llamado Gilel decía, si una esposa arruinaba la cena o le ponía demasiada sal, o hablaba mal de su suegra, o hablaba con otro hombre que no fuera su esposo, se le podía considerar impura y otorgarle un certificado de divorcio. Imagínate eso. Otro rabino judío de esa época, Akiva, todavía era más radical. Decía que si un hombre encontraba a una mujer más bonita que su mujer pasaba a ser impura ante sus ojos y podía divorciarse y casarse con la mujer más bonita ante sus ojos. Pablo decía que un hombre y una mujer casados debían estar casados para siempre, pero para la sociedad judía de ese tiempo no era así, no era tan fácil. Ahora veamos qué dicen los griegos y qué dicen los romanos. Estos hombres todavía era peor. La sociedad romana y griega de su época estaba hundida en la prostitución, en el lesbianismo, en la pedofilia. La mayoría de los emperadores eran bisexuales. La heterosexualidad era considerada poco sofisticada. Los hombres solo tenían una esposa para tener herederos. Un orador ateniense, Demóstenes, dijo lo siguiente: tenemos prostitutas para el placer, concubinas para el vivir diario y una esposa para que nos den hijos legítimos y cuiden el hogar. Eso es lo que pensaban los atenienses. Ahora los romanos, Jerónimo, un escritor de esa época, cuenta de una mujer romana que se casó con su marido 23, mientras para este hombre era su mujer número 21. El matrimonio era similar a legalizar la prostitución. Otro escritor de la época juvenal romano escribe: las mujeres salen de mi casa y coquetean del matrimonio en matrimonio, gastando sus vestidos de novia. Pablo está diciendo, ustedes saben que un hombre y una mujer no deben separarse mientras vivan. En realidad, Pablo estaba hablando de algo que chocaba con la cultura judía, romana y griega de esa época. Una idea radical para su tiempo. Pablo está diciendo, no debe separarse jamás. Esto es, cuando nosotros nos casamos con Cristo, no venimos para estar jugando al cristianismo, sino para casarnos. Por eso Pablo usa esa analogía, porque conocía la condición tan deplorable que tenía el matrimonio. Solo la muerte anula la unidad del matrimonio. Para los cristianos debemos ser muy cuidadosos. ¿Cuál es el principio que Pablo está diciendo? La ley tiene jurisdicción solo en aquellos que están vivos. Una vez muertos, esa jurisdicción se acaba. La ilustración es un contrato de unión que solo permanece activo mientras los cónyuges están vivos. La aplicación: estamos atados a la ley mientras estamos buenamente vivos.
el matrimonio tan denostado en esos tiempos como ahora lo está. Pero para nosotros, Dios nos está llamando, y fíjate lo que dice el versículo 4 de este capítulo 7, ya al final. De este modo daremos fruto para Dios. Un hombre que muere, que deja caer su semilla y que muestra sus frutos, cambia radicalmente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, dominio propio, empiezan a tener presencia en su carácter. La ley ha perdido su jurisdicción, porque nosotros que no podíamos, Cristo murió por nosotros. La voz del pecado ya no puede enseñorearse por nosotros. Cristo murió por nosotros para liberarnos de ese esposo, de ese marido que era la ley. Nuestro nuevo esposo, Cristo, ilustra la toma de votos del matrimonio. Tu amiga y tu amigo, hermano, discípulo, familia, que te casaste. No sé, por ejemplo, Claudia no esperaba que dijeran, tomas como marido a Rubén. No, ella esperaba que dijera, tomas como marido a Roselín. El nombre importa. Y viceversa, yo no esperaba que me dijeran, tomas por esposa a María. No, tomas por esposa a Claudia. El nombre importa. Ahora Cristo nos está diciendo, ¿me tomas como esposo? Sí importa a quién tomas, no al pecado, sino a Cristo. Por eso Pablo quería tomar esta idea radical y transformar la mente de los hombres gentiles y judíos de su época. ¿Cuántos de nosotros pensamos, me casé con la mujer perfecta? O ellas, ¿cuántas más con ilusiones pensaron y nos veían por el amor que nos tenían como, él no falla? Y cuando empiezan a salir todas nuestras necesidades, es cuando Jesús dice en el versículo 4, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Y al final de ese versículo 4 nuevamente, de este modo daremos fruto para Dios. Quiero hablarte de 5 puntos del fruto. Fruto del habla. En Hebreos 13:15 dice al final, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Un fruto cambia también nuestra forma de hablar. El fruto de la entrega. Juan 12:24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Cuál es el gran problema de muchos cristianos? Hablando honestamente, que no han muerto a sí mismos, que no hemos dejado que ese grano caiga al suelo, que estamos empantanados en egoísmo, en pecados, en mentiras, en abusar de los demás, en usar nuestra posición para influenciar a las personas, en tomar de lo que no es nuestro. ¿Sabes? Una de las consecuencias de habernos casado con Cristo es los frutos de la entrega. Para ti que no encuentras algo que hacer, ¿sabes cuántos abuelitos, cuántas abuelitas, cuántos niños con cáncer, cuántos niños en asilos, en orfanatos, agradecerían que nos diéramos el tiempo de tener un ministerio, de visitarlos con la regularidad que tú quieras y olvidarte de ti mismo para dar fruto? Fruto que abunde, fruto que deje de pensar en que somos los únicos que tenemos necesidades. Una de las evidencias de que hemos muerto es el fruto de la entrega en tu hogar, en tu casa.
en cualquier área que nosotros estemos viviendo, ahí se va a mostrar un fruto abundante, el fruto de la madurez espiritual. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Esta gran cosecha lo produce el fruto de la madurez espiritual. ¿Cuántos años más, mi amado hermano, con todo el amor y todo el respeto, vas a pasar renegando, reclamando, berrinchando como un niño cuando tienes 10, 15, 20, 20 y tantos años de discípulo y no has querido madurar espiritualmente? Esos hombres que deberían ser la fortaleza en las regiones, en las familias, en las charlas, en los ministerios, en los sectores, en los equipos. ¡Wow! Llenos de egoísmo, llenos de ensimismamiento, llenos de pobre de mí, mira cómo me han tratado. Es tiempo de aprovechar la disciplina. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Así es, pero si uno aprende la lección del Evangelio, el resultado, justicia y paz para quienes han sido entrenadas por ellas. Nuestra amada iglesia, aún tu amigo, tu familia, el entrenamiento de la disciplina cuando nos saca de nuestra zona de confort, nos lleva a crecer, tiene un fruto de paz, un fruto de crecimiento. Yo quiero exhortarte con todo el amor, con todo el respeto que nos tenemos. Son años y años. Ya necesitamos que más hombres maduren, más mujeres maduren, más matrimonios maduren para poder convertirse en fortalezas y en fruto, que se note que los años no solo han transcurrido, sino que te están transformando. Como dice al final del versículo, de este modo daremos fruto para Dios, no para mí, no para la iglesia, no, es para ti, mi hermano, y tu relación con Dios, el fruto de dar con sacrificio. ¡Cuánto egoísmo! Nuestra iglesia cada vez más se parece al mundo, obtener cosas, ser más porque tenemos cosas, porque somos importantes, porque tenemos un puesto, porque tenemos dinero, porque tenemos un título, porque tenemos cosas y cosas. Hermanos, nada de eso te vas a llevar al cielo. En el cielo esa moneda no tiene valor, no vale nada los títulos, no vale nada lo material. Se necesita que tú puedas entregar eso que Dios te ha dado, esos talentos, esos bienes, esa capacidad de generar negocios, para servir y para avanzar y para conquistar el reino. Dice Filipenses 4:15, ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. ¡Wow! El Evangelio requiere de recursos, requiere de hombres y mujeres que dejen su egoísmo y crezcan en el fruto del sacrificio, fruto carbos, fruto que abunde en su cuenta, no para nosotros, para que abunde en la cuenta de Dios. Yo ni siquiera cobro un sueldo. Si tú tenías dudas, soy un hombre con un trabajo secular como muchos de mis hermanos, que por gracia de Dios nos ha permitido avanzar en su evangelio. Lo que esto resulta en beneficio, hermano, es para Dios, es para que cada región se convierta en un bastión y podamos llegar a más personas. El fruto de la verdad salvadora, Colosenses capítulo 1, versículo 6a, que han llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Háblale al mundo, mi hermano, donde quiera que estés, tu colonia, tus vecinos, tu iglesia local, tu municipio, tu ciudad. Es nuestra misión. Se requiere de hombres que se han casado, hombres y mujeres
que se han casado con Cristo para convertirse en fructíferos y llevar la verdad salvadora, como dice Colosenses 1:6a. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Quisiera que pudiéramos arropar el mensaje, que pudiéramos arropar todo aquello que solo viene de Dios, que pudiéramos dar, hermano, todos estos frutos. Hay como 70 áreas donde podemos dar fruto. Solo depende de que crezcamos y crezcamos en Dios. Fíjate, en los versículos siguientes, dice Cristo, en el versículo 5, nos dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones de la él nos despertaban, actuando en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Ya no podemos seguir dando fruto para muerte. Nadie que no está en Cristo puede dar fruto de vida. Todo aquel que no está en Cristo da fruto de muerte, porque sus pensamientos, porque sus acciones son solo para sí mismo, para el egocentrismo y el pecado. Pero lo que Cristo nos está llamando es a una renovación total de adentro hacia afuera. No sirve de mucho, por supuesto que hay que hacerlo, todo lo que haga externamente, pero lo que más Cristo está viendo es lo que está cambiando dentro de mí. El cristianismo es una dinamita que nos libera de prejuicios, de debilidades, de nuestros pecados, de nuestros hábitos no cristianos, de nuestro egoísmo. ¿Sabes? El fruto va a variar de cada uno de nosotros. Algunas cosas son naturales, pero otras serán más difíciles. Pero es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Tú sabrás tal vez acerca de la minería. Las personas que viven o que trabajan en las minas, que están dentro de lugares que el aire es rancio, con el tiempo muestran los efectos de respirar ese aire y empiezan a tener enfermedades respiratorias. Para ti, mi hermano, para nosotros los cristianos, si estamos expuestos a Cristo, con el tiempo se empieza a mostrar los efectos de vivir para Cristo. Damos evidencia del fruto del Espíritu, del amor ágape, del amor que no espera. ¿Sabes? Un comentarista y también predicador hablaba de alguna manera la paráfrasis del amor. Decía que el amor no es lo opuesto al yo. El amor no es egoísta, se interesa por otras personas, no en la murmuración. Ayuda a los demás a tener una vida más feliz. No es envidioso cuando alguien obtiene un logro, un beneficio, cualquier meta alcanzada. El amor se alegra cuando alguien tiene cosas buenas. No proclama los logros propios. El amor le deja las estadísticas a Dios. Se interesa genuinamente en el trabajo de los demás. No pierde los estribos. Nunca está contento porque alguien le vaya mal o tenga dificultades. No se alegra por el mal ajeno. Se muestra el fruto del Espíritu por la exposición a Cristo. Yo quiero llamarte a reflexionar. Nuestro corazón, nuestra vida está reflejando a Cristo. Estamos siendo llenos de los frutos anteriores. ¿Sabes? Tú y yo, quienes tenemos la bendición de tener hijas e hijos, no les enseñamos a ser egoístas, no les enseñamos a peinarse, no. Para las niñas, las mamás no tuvieron que enseñarles a pintar, lo vieron en sus mamis y empezaron a peinarse, empezaron a pintarse. Van a hacer lo que está expuesto ante nosotros. Si nosotros estamos expuestos a Cristo, la gente verá nuestros cambios, nuestros frutos. Pero si estamos expuestos al mundo, también verá los efectos de nuestra exposición con el mundo. Esta es una figura, mis hermanos, de Anne Sullivan y Helen Keller en los años del siglo pasado. Helen Keller era una niña sorda, ciega y muda. Y no sabían cómo, sus padres no sabían cómo educarla.
Alexander Graham Bell, que era amigo de la familia, les aconsejó que consiguieran una maestra de ciegos, sordos y mudos de una escuela famosa en Boston. Y siguiendo ese consejo, eligieron a Anne Sullivan, que era una jovencita huérfana, que en ese momento tenía 19 años, y la seleccionaron para educar a Helen Keller. Tal vez has visto la película, yo no te voy a meter con tantos detalles. Después de 2 años, Helen Keller ya podía escribir en braille. A los 10 años, a pesar de ser ciega, sorda y muda, ya podía distinguir algunos sonidos. Y esto lo aprendió poniendo sus dedos en las cuerdas vocales de Anne, y cada vez que ella repetía una palabra, las vibraciones le hacían distinguir los sonidos. Pasado el tiempo, Helen Keller asistió a la universidad y básicamente Anne le dictaba palabra por palabra cada clase. Eran inseparables. Anne se había convertido en los ojos, en los oídos y en la voz de Helen. Su relación terminó a los 50 años, cuando Anne murió. Helen Keller escribió de Anne: mi maestra es tan cercana que casi no puedo imaginar la vida sin ella. Siento que es inseparable, que mis pasos son sus pasos. Todo lo mejor de mí le pertenece a ella. Todo lo que yo soy fue despertado por ella. La analogía para nosotros los cristianos, los 10, 15, 20, 30, 40 años, 50 o más años que Dios nos permita vivir, así Cristo debería ser para nosotros alguien inseparable. Él debería ser nuestros pasos. Él debería ser todo lo que logramos. Él debería estar tan cerca de nosotros para despertar en nosotros nuevos oídos, nuevos ojos, nueva boca, nueva forma de pensar. Para ti que estás sufriendo, te ruego que tengas a Cristo cercano a ti. Para ti, mi amiga hermana Abigail, para ti, mi hermano adulto mayor que está solo, yo quiero decirte, Cristo está contigo, que camine contigo. Para ti, amigo, que no puedes salir de tus pecados, que estás destruyendo tu matrimonio, que estás destruyendo tus hijos, que estás prácticamente desilusionando a tus padres, causándoles mucho dolor. Yo te quiero decir, Cristo puede caminar contigo, a tu lado, puede convertirse en tus ojos, en tus oídos, en tu boca, para que todos nosotros ya hemos muerto a nuestro marido anterior, que era la ley, y nos hemos convertido ya en Cristo, libres en Cristo. Ya no nos atemos más, ya no estamos sujetos a nuestro antiguo régimen conyugal con la ley, con el pecado. Ahora estamos en Cristo, libres para poder vivir como Él espera que lo hagamos. Yo deseo de todo corazón, amada iglesia, donde quiera que nos escuches, que los frutos, que la exposición al lado de Cristo, de su enseñanza, de su espíritu, redunde en frutos, en dones que cada vez más son visibles, son espirituales, para la gloria, para la honra de Dios, y para que un día, cuando le rindamos cuentas, podamos decir: heme aquí, he peleado la buena batalla. Para todos les deseo cada vez más una vida libres en Cristo. Muchas gracias a todos,
Que disfruten su tarde